Estimados alumnos, vamos a seguir avanzando en el uso y manejo de herramientas básicas del programa Blender. Lo primero que vamos a desarrollar es este pequeño juguete, que es un tractor hecho con piezas móviles, con piezas que calzan, que tienen una posición, que tienen una medida. Para ello, lo primero que vamos a desarrollar es medir y hacer un catastro de cada una de las piezas y partes, y las vamos a modelar con las herramientas que hemos aprendido hasta el momento en el Blender. Lo primero que vamos a hacer es cambiar las medidas de nuestra área útil de trabajo. Vamos a las unidades, cambiamos la escala de unidades a 0.001, vamos a centímetros, vamos acá arriba donde están los sobreimpresos y marcamos 0.001. Ahora vamos a crear un objeto, vamos a basarnos en un cubo. Este cubo le vamos a dar medidas, acá donde están las medidas de los elementos, a 1 por 1 por 1. Ahí está, a 1 centímetro. Vamos a modificar la escala, vamos a presionar la tecla Command A o Control A, todas las transformaciones, y la escala se cambia a 1 y las dimensiones a 1 centímetro. Ahora le vamos a dar las dimensiones a esta primera pieza a 3 centímetros, 1,5 y 1 centímetro. Este es nuestro rectángulo principal. Vamos a agregar un modificador en biselar para que tenga un poco de borde en los contornos. Vamos a ir a la vista Z y vamos a crear un cilindro. Este cilindro va a tener medidas a 0.6, 0.6, 0.9. Luego vamos a ocultar nuestro cubo modificado y vamos a ir al modo de edición. Vamos a quitar la vista de rayos X y vamos a trabajar con las caras. La primera cara, vamos a insertar una cara, vamos a subdividir la parte superior y vamos a cambiar el cursor a 0.03. Luego la parte inferior, hacemos lo mismo, 0.03, y tenemos dos medidas iguales en las caras. Acabamos de proyectar caras. Las vamos a seleccionar ambas y las vamos a borrar. De esta forma vamos a crear un tubo, por lo tanto con la herramienta arista, manteniendo presionado el Option, hacemos un clic en la arista, se va a seleccionar todo el contorno y presionando el Shift más el Option presionamos el contorno inferior. Posteriormente, con el botón derecho vamos a insertar donde dice puentear y acabamos de generar una estructura con una especie de tubo. Este tubo lo vamos a dividir y lo vamos a multiplicar en toda la estructura de este rectángulo. Lo vamos a copiar, volvemos a la vista de objeto, lo vamos a copiar 3 veces. Lo vamos a separar a 2 centímetros, ayudándonos de la retícula. Avanzamos 2 centímetros hacia la izquierda y 2 centímetros hacia la derecha. Y debería quedar de esta forma. Esta es la parte inferior del bloque de construcción. Ahora vamos a crear un nuevo cilindro. Este cilindro le vamos a dar medidas 0.5, 0.5 y 0.225. ¿Okay? Estas piezas son las piezas que van en la parte superior del bloque de armado. Nos podemos ayudar de la misma retícula. Ahí está nuestro centro. Si la disponemos hacia el lado derecho, calzamos exactamente el centro pivot en la retícula. Ahora vamos a agregar un modificador que se llama repetir y vamos a hacer copias de esta estructura. Vamos a hacer 4 copias, pero el factor de copia va a ser hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, voy a escribir menos 1.6 y ahí exactamente se calzan en la posición correcta. Luego voy a volver a repetir el modificador y voy a hacer 2 copias, pero esta vez el factor de copia no es hacia el lado X, es hacia el lado Y. Y volvemos a marcar menos 1.6. Y ahí acabo de duplicar de un cilindro, hice 8 copias y las 8 copias se agruparon en un solo objeto. Voy a llevar
los objetos a la parte superior y ya tengo mi bloque de armado, que esta es la base principal del juguete. Todas las otras piezas son más pequeñas, pero este es la base de la columna de nuestro objeto. Voy a biselar un poco los objetos de esta forma y ajusto nuevamente. Ok, aquí tenemos ya nuestro bloque. Vamos a ocupar otras herramientas. Por ejemplo, lo voy a seleccionar, voy a hacer un clic y voy a ir a la herramienta booleana y voy a seleccionar el objeto que quiero que modifique al objeto superior, que en este caso es el bloque más grande. Vamos a unir estos objetos, los vamos a unir el bloque con los 8 cilindros de esta forma, y acá arriba, donde están los controladores de la escena, se va a copiar y se va a duplicar la copia al rectángulo, pero la copia voy a tener que ocultarla. Posteriormente voy a juntar el bloque superior con los 8 cilindros utilizando la herramienta objeto superior, para que al momento de mover los objetos se muevan al unísono como una sola estructura. Luego oculto la copia de los cilindros y ahora mi cubo se copia a los 8 cilindros de esta forma. ¿Lo ven? Cualquier duda que tengan con esto me lo hacen saber, por favor. Luego voy a agregar otra herramienta para eliminar parte de la estructura de este bloque. Voy a utilizar y voy a crear un nuevo rectángulo, y este rectángulo o este cubo va a tener las medidas iguales que las medidas del bloque grande, pero menos 2 milímetros, o sea 2,8. si se dan cuenta, calza exactamente en la retícula. Va a medir 1.3 menos 2 milímetros. Ahí se dan cuenta, está exactamente donde debería estar. Este bloque lo voy a llevar y lo voy a calzar con la altura de los tubos anteriores y lo voy a desplazar un poco hacia abajo para que exactamente tenga 1 milímetro de separación por cada uno de los bordes. Voy a seleccionar el menor y el mayor, agrego controlador de booleano y elijo el objeto que va a desaparecer el otro. Lo oculto y ahora tengo, son varios pasos, pero ahora tengo el bloque con un espacio oculto, utilizando la herramienta booleana como lo hemos visto en clase. Ahora puedo ver los 3 cilindros que vi originalmente y tengo mi primera pieza. Cualquier duda que tenga me lo hacen saber. Voy ahora a construir cada una de las piezas en timelapse.